Gobernar un país conlleva un gran número de retos. Es un desafío solucionar la problemática recibida de administraciones anteriores y dejar en mejores condiciones la situación en general del país a los futuros gobernantes. Más de 3 décadas de guerra sumió a nuestro país, Guatemala, en muerte, retrocesos, pobreza y miseria. En 1985 se inicia el proceso hacia la democracia y la gobernabilidad en Guatemala, con la elección del licenciado Vinicio Cerezo como presidente y el licenciado Roberto Carpio como vicepresidente. El resultado de estos acontecimientos importantes destacan las cumbres de Centroamérica, conocidas como Esquipulas 1, 2 y 3, cuyo objetivo fue la búsqueda de la paz en toda la región, habiéndole dado a Guatemala gran prestigio a nivel internacional por ser su presidente el licenciado Vinicio Cerezo y el vicepresidente el licenciado Roberto Carpio los iniciadores y ponentes de dichas cumbres. También se estableció el Parlamento Centroamericano, el cual se encuentra en un proceso importante de consolidación y fortalecimiento. El proceso de terminación de la guerra a nivel de Centroamérica fue muy importante. En la década de los 90 se firma la paz en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. Varias personas a nivel nacional e internacional indican que el Premio Nobel de la Paz debió ser para el presidente de esa época, el licenciado Vinicio Cerezo. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Democracia para el Desarrollo. Por supuesto que debíamos iniciarlo con un expresidente, el licenciado Vinicio Cerezo, quien nos acompaña en esta oportunidad. Sea bienvenido. Muchísimas gracias, es un verdadero gusto estar con ustedes para hablar de temas de mutuo interés. Muchas gracias nuevamente. ¿Qué motivó su participación en la política y qué le llevó a la decisión de llegar a ser candidato presidencial, que finalmente lo consolida con ganar las elecciones y ser el presidente en 1986 a 1990? Bueno, por lo que yo me recuerdo, mi inspiración para tratar de meterme en política y pensar en la presidencia de la República nace precisamente en la época de la caída del presidente Arbenz. Todos los niños y jóvenes de esa época vivíamos con mucho entusiasmo el periodo de la Revolución de Octubre del 44. Arévalo había sido un símbolo, Arbenz era como una esperanza de novedades y de cosas positivas. No sabíamos mucho las interioridades y la Guerra Fría no nos llegaba, y entonces mirábamos con mucha simpatía el proceso democrático. De repente Arbenz cae, hay un golpe de Estado, una aparente invasión norteamericana, y en esa época muchísimos niños sufrimos mucho por la pérdida de ese proceso democrático, y uno de ellos fui yo. Pensé que uno de los objetivos fundamentales de mi vida debería de ser tratar de restablecer la democracia en Guatemala, y por eso nos metimos en política. Interesante. ¿Cuáles fueron sus principales desafíos cuando llega al poder? Bueno, uno de los principales desafíos en el gobierno de la República fue, primero, no desmantelar, pero sí cambiar la organización militar que se había venido desarrollando a lo largo de 30 años de gobiernos militares o cívico-militares, ¿verdad? Porque la época del presidente Julio César Méndez Montenegro fue una época con un presidente civil, pero fundamentalmente se trabajaba con una visión de corte militar, excepto la última parte del gobierno. Todo lo que se había hecho en el país era la estructuración de un estilo militar de hacer las cosas. Entonces había que cambiar la manera de hacer las cosas, darle al ejército su papel. Yo creo que el ejército tiene un papel importantísimo en la sociedad guatemalteca y en la democracia, porque le da sensación de seguridad, estabilidad y unidad a la nación. Pero por supuesto su papel no es político, sino que es un papel relacionado con la seguridad de la nación y con la seguridad del Estado. Y en segundo lugar, aparte de reestructurar toda la administración desde el punto de vista civil, había que iniciar un proceso para terminar con la guerra, devolverle la estabilidad a la nación, y eso tenía que empezar por América Central, porque nosotros no podíamos ser una isla de democracia en una región en conflicto. Partíamos de la base que la democracia implica definitivamente desarrollo económico. El desarrollo económico implica estabilidad, Estado de Derecho, y eso necesariamente también impone el final de la guerra. Por lo tanto, el desafío era terminar con la guerra, institucionalizar la democracia y, por supuesto, iniciar una etapa de estabilidad
que nunca había tenido Guatemala, y creo que lo hemos logrado durante los últimos 20 años. Y que eso también se llevó a la región. Ahora, ¿cuáles serían los principales logros de su gestión en una época sumamente difícil, como usted lo ha indicado, pero seguramente hay aciertos también? Bueno, fue una época muy difícil, pero yo creo que entre los logros más importantes que se deben de destacar, uno es institucionalizar el proceso democrático y darle al país una serie de instituciones que han permitido que los partidos políticos, la gente, se sienta viviendo en un Estado de Derecho, digamos la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la independencia de poderes del Estado. En segundo lugar, yo creo que fue la recuperación de reactivar económicamente al país. La guerra había hundido, la guerra interna, o sea, el conflicto interno armado, había hundido al país en una recesión económica sistemática, y los niveles de desempleo, por ejemplo, habían llegado al 67%, y enormes regiones del país habían dejado de producir para la exportación. Guatemala tenía un decrecimiento de su Producto Interno Bruto de menos 2%, que era el decrecimiento de la economía del país en la época del general Mejía Víctores, que fue un gran tipo, por cierto, al entregar la presidencia de la República sin problemas. Dejamos la presidencia con el 4% del crecimiento económico, o sea, hicimos crecer la economía del país en un 6% en aproximadamente 4 años de gobierno. Y por último, yo diría, terminar con la guerra e iniciar el nuevo proceso de integración económica e integración política de América Central, una nueva visión para la integración de América Central, que empezó por los acuerdos de paz, después por la consolidación de la democracia, y abrir las perspectivas para una unión económica de Centroamérica, que es absolutamente necesaria en esta etapa de globalización. Usted ejemplificó muy bien el tema del crecimiento económico, de un menos 2% a un 4% positivo, el tema del empleo, el tema de la pacificación y la terminación del conflicto armado a nivel de la región. Continuaremos con el desarrollo del tema democracia para el desarrollo. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo, el tema democracia para el desarrollo. Hablábamos en el segmento anterior de la terminación del conflicto. Coméntenos un poco sobre el espíritu nacional y regional en cuanto a Esquipulas 1, 2 y 3, haber logrado la pacificación de Centroamérica, ser un ejemplo para el mundo, y que eso es histórico al día de hoy, y seguramente a los guatemaltecos nos hace sentir satisfechos y orgullosos de ese proceso iniciado por usted precisamente. Bueno, partió de la base de una filosofía fundamental. La democracia tiene que ir a la par del crecimiento y del desarrollo económico. Si uno mira alrededor del mundo en los últimos 20, 30 años, se puede dar cuenta que los países más desarrollados económica y socialmente son aquellos países que tienen sistemas democráticos. La democracia es fundamental para el desarrollo económico y social porque da certeza jurídica, confianza en el futuro y en que los gobernantes van a tomar las decisiones sobre la base de las normas establecidas para la inversión y para las relaciones interhumanas y para la convivencia. En segundo lugar, al revés, es una especie de interrelación, de una dependencia mutua. La democracia no puede subsistir sin el desarrollo económico y social, porque cuando empiezan a haber conflictos económicos y sociales muy graves, se crea violencia, enfrentamientos entre los sectores sociales, y esto pone en peligro definitivamente la democracia. Y por lo tanto, la democracia necesita el crecimiento y el desarrollo económico, y el desarrollo económico necesitan a la democracia. Pero ambos necesitan estabilidad. La estabilidad es aquellos procesos de mediano y de largo plazo que le dan a la gente las perspectivas de que las cosas van cambiando dentro de un orden establecido. Cada 4 años elegimos un presidente, elegimos un congreso, elegimos funcionarios de gobierno, y esto naturalmente le va dando certeza en que puede planificar para el futuro, porque esa sensación de estabilidad es lo único que permite las inversiones a mediano y largo plazo. Pero hay otra cosa también muy importante. El mediano y largo plazo son esenciales
en las transformaciones estructurales de una población. Porque no podemos, por ejemplo, nosotros tenemos que enseñarle a leer y a escribir a toda la población. Tenemos, qué sé yo, entre el 40 y el 50% de personas que no saben leer y escribir, y eso no nos va a permitir dentro de algunos años ser un país desarrollado porque no tenemos mano de obra calificada. Pero para poder hacer eso se necesita una gran inversión, entre 1.000 y 2.000 millones de dólares para educar a todos los guatemaltecos. Y se necesita tiempo. Es decir, Guatemala, para poder preverse como un país desarrollado, necesita aproximadamente entre 10 y 20 años. Y eso implica el cambio de una generación completa. Por lo tanto, educación, cultura y formación es tiempo. Y eso es lo que necesita el proceso democrático. Si uno mira, Estados Unidos tiene 200 años de democracia, Europa tenía una infraestructura cultural muy grande y por eso en los últimos 60, 70 años se ha podido desarrollarse muy rápidamente. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Esta filosofía es completamente dependiente la una de la otra. Y por eso, cuando yo llego al gobierno de la República, yo no quería hacer un gobierno espectacular, hacer cosas brillantes de ese momento que se perdieran en la historia, en el futuro, sino que quería hacer como cuando se hace un buen edificio, sentar infraestructura sólida en la cual se pueda estructurar y levantar un edificio muy grande. Y eso implicaba institucionalidad, terminar con la guerra, instituciones para convivir, diálogo interno, concertación, como decíamos en aquella época, y por lo tanto el plan de paz se propuso el mismo día que yo hice el discurso de inauguración, el discurso de instalación de la presidencia. La propuesta del Parlamento Centroamericano se hizo en el mismo discurso. Al día siguiente iniciamos el plan de paz porque sabíamos que teníamos que integrar a todos los centroamericanos para que ese plan de paz pudiera ser efectivo. Esquipulas I fue el gran acuerdo que se hizo en Esquipulas precisamente, y sobre la base de ese acuerdo hicimos el procedimiento para lograr una paz firme y duradera en Esquipulas II. Y Esquipulas III tiene que llegar a ser realmente el plan estratégico de desarrollo de América Central. Esa concepción que viene desde hace 20 años es la concepción que ha hecho que América Central, por primera vez en la historia, tenga un largo periodo de paz, un largo periodo de democracia, y podemos pensar en la posibilidad de ponernos de acuerdo para resolver la problemática económica y social de todos los pobladores de la región. Relevante. Inicia el proceso democrático, la finalización del conflicto armado, una visión y un liderazgo regional de Guatemala en Centroamérica y el Caribe. Ahora, usted hablaba del tema económico, que es muy importante, porque no podemos hablar de desarrollo humano, no podemos hablar de desarrollo social si no tenemos crecimiento económico. ¿Cuáles fueron las medidas más importantes que ustedes lograron? Porque ese es un reto y un logro muy importante que ustedes alcanzaron, de un crecimiento de -2 a un 4% positivo. Definitivamente esa fue una labor muy encomiable, muy significativa, y que sentó las bases para lo que estamos viviendo al día de hoy. Hay una serie de medidas que son absolutamente interrelacionadas y dependientes. Uno tiene que encontrar cuál es el motor económico de la sociedad en ese momento determinado. Nosotros escogimos uno, que fue producir la inversión en construcción en el país. Pagar más intereses para el retorno de capital del que se pagaba en los Estados Unidos de América, por ejemplo. Llegamos a tasas de interés del 23%. Eso no se puede hacer todo el tiempo, porque si no cae uno en moras, pero esa es la primera medida. Es decir, vino inversión de capital a formar nuevas empresas y a generar más fuentes de empleo. ¿Por qué escogimos uno, la construcción, otro, la exportación, y otro es el 10% municipal? Porque todo eso estaba dirigido a crear fuentes de trabajo. Las fuentes de trabajo son fundamentales. Y fuentes de trabajo en el interior del país, en las municipalidades. Sí. ¿Por qué? Porque las fuentes de trabajo lo que hacen es que la gente tenga dinero para gastar, y todas las economías viven del consumo. Si ustedes miran a Estados Unidos, en el momento en que empieza a disminuir el consumo, los americanos se empiezan a preocupar. La gente, si tiene dinero, tiene capacidad de comprar. Si uno compra en lugar de una camisa, 2, las industrias empiezan a producir más y crean fuentes de empleo, y se hace girar la rosca de la economía. Entonces, además de esos 3 lugares, la construcción, el 10% municipal, la construcción en el interior del país y la exportación para aumentar la capacidad productiva del país, estaba la inversión en la pequeña y la mediana empresa. Esos 4 rubros
fueron los que produjeron el boom económico en el país y la sensación del crecimiento económico. Y por eso logramos los objetivos que nos habíamos propuesto. Y que hubo una reactivación económica Absoluta. de números negativos a números positivos. Es decir, la inversión de capital, la creación de nuevas empresas, el fomento en la construcción, el desarrollo hacia el interior del país, la generación de fuentes de empleo. Incluso el gobierno. Nosotros empezamos también por crear fuentes de trabajo en el gobierno, porque, digamos, para producir todo eso que yo les estoy mencionando, digamos, aquí en esta plática que estamos teniendo hay una visión de Guatemala en el fondo, que es todos estos edificios. Eso no existía cuando yo llegué al gobierno. Ninguno de esos edificios. Lo relevante... Tal vez uno, el que está ahí atrás, sí. Uno de los edificios que se miran ahí en el fondo. Todo eso fue construido a partir, los centros comerciales no existían, porque más bien el país estaba desabastecido. No había ni pasta dental en los supermercados, pues, o sea... Y habían 3 o 4 supermercados, estaba País Montúfar y uno en la salida a Matitlán. En ese momento eso se creó, pero eso se crea cuando la gente tiene capacidad de consumo, empleo y salarios. Entonces hay que reactivar la economía. Vamos a seguir abordando estos temas después de un corte. Continuamos con inversión y desarrollo. Ya hemos hablado del tema del establecimiento del sistema democrático, de desarrollo económico. Hablemos de desarrollo humano, de desarrollo social, de desarrollo comunitario. ¿Cuáles fueron las mejores experiencias que ustedes vivieron en su gobierno? Bueno, yo creo que nosotros trabajamos mucho en desarrollo social, pero indudablemente esta es la agenda pendiente para Guatemala. Yo diría que porque el tema básico del desarrollo social depende de 2 grandes columnas. La primera es que la gente tenga la capacidad económica para pagar su propio desarrollo social, para tener bien a la familia. Por eso la democracia occidental, que es la democracia que ha tenido éxito en el mundo y que ha provocado el crecimiento económico y el bienestar, está relacionada a una palabra inglesa que es welfare, es bienestar. O sea, democracia sin bienestar produce maras, produce crimen organizado, produce violencia social y por lo tanto inestabilidad, y eso va en contra de la consolidación democrática. Entonces, nosotros creamos fuentes de empleo. Invertimos mucho en empleo en el campo, en el interior del país, en producción y en mejora de precios de los productos. La gente se pagaban precios buenos por los productos y precios estables, porque teníamos las instituciones y las organizaciones del gobierno para poder mantener la estabilidad de los precios y hacerlos crecer. Y establecieron acceso a muchos productos, a muchísimos productos, porque recuerdo que en su gobierno establecieron el acceso etcétera. A los medicamentos, inclusive. Metimos las medicinas genéricas, promovimos la inversión en este tema, por supuesto con la oposición de algunos sectores que querían mantener ciertos monopolios en el sector. Pero entonces, acceso a los bienes que producen bienestar social, medicina, salud, educación, salarios, porque los salarios permiten adquirir cosas. El bienestar viene también de sentirse involucrado en la sociedad, es decir, en una época se oponía a la gente al consumo, pero el consumo te puede brindar, si está bien orientado y si tienes capacidad de consumo, te puede brindar definitivamente una sensación de bienestar y de pertenencia a la sociedad. Por ejemplo, para poderlo lograr, nosotros botamos todos los precios de los productos de importación, incluso los precios de los carros. Antes de que nosotros llegáramos, un carro tenía que pagar entre 200 y 600% de impuesto para poderlo comprar. Era imposible comprarlo para una gente clase media. Botamos del 20 al 10% el impuesto de los carros, que se sigue manteniendo vigente. Por supuesto, ahora va a haber que pensar si seguimos manteniendo ese impuesto porque hay demasiados carros en Guatemala, pero la clase media tuvo acceso a los niveles de bienestar. Privatizamos las líneas aéreas y la gente puede viajar, ya no existen monopolios de esa naturaleza, y en fin, el trabajo sobre el bienestar, pero eso es una agenda pendiente todavía en Guatemala, y por eso hemos empezado a hablar con tanto énfasis de Esquipulas 3, porque Esquipulas 3 es el paso siguiente. Terminamos con la guerra, institucionalizamos la democracia, pero ahora necesitamos el bienestar, y aquí hay 2 áreas, el sector privado y el sector estatal. El sector estatal tiene que refortalecerse,
tiene que volver a crecer para poder brindar. Por ejemplo, yo he estado viendo con mucho interés que el gobierno se ha preocupado mucho sobre el tema de salud, la hospitalización, el aprovisionamiento de medicinas para los hospitales es fundamental para crearle a la gente la sensación de que el Estado lo está protegiendo en algunas cosas porque la medicina privada es de muy alto costo y solo lo puede hacer. Entonces, en ese camino el gobierno está caminando en la dirección correcta, pero necesita fondos. Entonces va a tener que buscar recursos para poder resolver el problema de los servicios que presta el gobierno. Y por el otro lado está el sector privado, cuyo papel fundamental es invertir, mejorar los salarios y crear posibilidades de fuentes de trabajo para que la gente tenga la capacidad de adquirir. Entonces, esa política de bienestar social que mejora las condiciones humanas de la población es donde gobierno y sector privado se tienen que poner de acuerdo. Tienen un gran reto y es definitivamente una concertación. Políticos, sector privado y gobierno tienen que hacer un gran acuerdo para que en los próximos 20 años América Central y la región, y especialmente Guatemala, se convierta en una región desarrollada. Un país desarrollado económico y socialmente. Así es. Para finalizar. Y eso es solo fruto de un acuerdo. Para ir finalizando, usted está trabajando en su fundación Esquipulas. ¿Qué planes tiene y cómo puede aprovechar Guatemala sus experiencias y que de ahí logremos aprendizajes importantes? Bueno, efectivamente la Fundación Esquipulas la creamos para darle seguimiento a estos planes que se idearon y se trabajaron y discutieron y se suscribieron en los acuerdos de Esquipulas 1 y 2. La Fundación Esquipulas está dirigida a propiciar la Unión Centroamericana. La Unión Europea y la unión de los países del Asia y los mismos Estados Unidos y la globalización nos imponen nuevos criterios de funcionamiento de carácter regional. Los países por sí mismos no tienen la capacidad de enfrentar los retos que la globalización nos impone. Alemania es el país más grande exportador del mundo y el país con más grandes niveles de bienestar. Francia también lo es. Y España no lo era, pero ahora es el país de más alto crecimiento económico de Europa porque la Unión Europea permitió que los países con menos crecimiento relativo pudieran ponerse a la altura de los otros y los países con mayor crecimiento relativo pudieran mantener sus niveles de bienestar. Por lo tanto, en América Central se nos impone la unión y esa unión va a estar a través de la elaboración de un plan estratégico de desarrollo para los próximos 20 años que sería Esquipulas 3. Mi fundación está, junto con el Parlamento Centroamericano, las comisiones de integración regional, tratando de convencer a los presidentes que suscriban el acuerdo de Esquipulas 3, que es el plan estratégico para América Central, y en eso estamos trabajando, porque yo en este momento creo que mi labor a nivel nacional pues de alguna manera ha terminado. Puedo colaborar con los gobiernos para sacar adelante al país porque es mi tarea y tenemos tareas pendientes, pero creo que mi función es a nivel centroamericano para lograr que algún día esta región sea una región por sí sola y logre los niveles de bienestar que el pueblo necesita. Licenciado Cerezo, agradecemos su participación en Inversión y Desarrollo. Seguramente como expresidente usted puede brindar mucho de su experiencia, de sus conocimientos. Le deseamos muchos éxitos en su Fundación Esquipulas y seguramente eso será de beneficio para Guatemala y para toda la región de Centroamérica y el Caribe. Así espero, sí. El establecimiento del sistema democrático es el sistema idóneo para Guatemala y para cualquier país desarrollado. Crea oportunidades de inversión y desarrollo económico y social. La libertad de elegir a nuestros gobernantes, el derecho a la libre expresión, la pluralidad y la diversidad cultural brinda un entorno propicio para el desarrollo económico y social del país. La integración de la región nos crea nuevas oportunidades para desarrollar integralmente a Guatemala y a todos los países de Centroamérica y el Caribe. Debemos aprender de las experiencias del pasado, de los exgobernantes, para buscar una búsqueda de mejora continua en lo que debemos de desarrollar como país. Definitivamente tenemos una agenda pendiente, no solo en el tema económico, sino también en el tema social. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Orgulloso de ti, todo lo que me das, por todo lo que te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací.
Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas, me siento orgulloso de ti.